Antes de desarrollar o ir aprendiendo cada una de las apps educativas que vamos a ver en este módulo, es importante que demos un repaso o que entendamos y veamos un poco las teorías de gamificación, ¿sí? Porque ellas son la madre, por así decirlo, o es la estructura en la cual están basadas en gran manera muchas de las aplicaciones que vamos a ver, ¿sí? Entonces es bastante importante que entendamos a nivel teórico qué es la gamificación, en qué consiste y por qué es tan buena que la apliquemos en nuestras sesiones de clase, ¿sí? Entonces empecemos. ¿Qué es? Para dar un buen inicio es muy importante entender qué es esto de gamificación, ¿sí? En primer lugar viene de su término en inglés, game, o juego, y el término gamificación está castellanizado, ¿sí? O sea, es aplicar la mecánica de juego a nuestras sesiones de clase, a nuestras sesiones de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la gamificación? Va a ser todo un conjunto, un sistema, toda una estructura que nosotros armemos, la cual está regida por algunas reglas, algunas normas, algunas que se llaman condiciones, y que va a tener o va a lograr que gran parte de nuestros alumnos participen dentro de ellas, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes el año pasado hablaban o daban sus clases delante de la cámara, y del otro lado de la cámara sus alumnos a veces de repente entraban con la con la cámara apagada o sin audio, y estaban haciendo de repente otras cosas mientras ustedes estaban hablando, así no había de repente mucha interacción, ¿sí? Lo sé porque, bueno, tengo sobrinos en el escolar y los miraba haciendo esto. Y cuando les preguntaba es que las clases les parecían muy aburridas, o de repente no tenían mucho interés porque me indicaban lo que aprendo, lo que la profesora o profesor se demora explicándome una hora, tío, yo puedo hacerlo en un video de 5 minutos en el YouTube, ¿sí? Entonces, la gamificación va a hacer eso, nos va a apoyar, o si aplicamos las técnicas de gamificación, nos va a apoyar en lograr que gran parte de nuestros alumnos participen y sobre todo vayan divirtiéndose al momento que vayan aprendiendo, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, indicar una gran diferencia, ¿sí? Gamificar no implica que vamos a transformar todas nuestras sesiones a una dinámica de juego, ¿sí? Sino significa que vamos a utilizar diferentes elementos o características que tienen los juegos hacia nuestras sesiones de clase. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de generar la participación de nuestros alumnos, para que no nos apaguen la cámara o estén constantemente participando, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esas características de juego, porque al final de cuentas a todos nos gusta jugar, y sobre todo cuando somos más pequeños, el motivo del juego o mediante el juego es que aprendemos bastantes cosas, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a ubicar que se llama la gamificación? Si ustedes ven el siguiente cuadro, acá estamos hablando del juego en general. Vamos a ubicar la gamificación en un punto medio, ¿sí? Porque el juego en general tiene diferentes características, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Por ejemplo, que el juego es simplemente por diversión. En nuestro tema no vamos a hacer nuestras clases para que los chicos se diviertan, porque nuestro objetivo es que aprendan. Un juego tiene dinámicas o tiene que se llama juegos o reglas que se llama de juego, siempre. En el contexto que nosotros vamos a aplicar no siempre se va a dar ello. Por ejemplo, para el diseño de este curso, de este módulo, estoy utilizando bastantes principios, bastantes técnicas de gamificación, y ustedes necesariamente no lo miran esto como un juego, ¿sí? Sin embargo, yo tengo elementos de juego y tengo un pensamiento de juego, ¿sí? Por ejemplo, en el momento que ustedes tienen que ir logrando o tienen que ir desbloqueando las siguientes sesiones por medio de las actividades que van realizando, ese es un pensamiento de juego. Entonces, como les indicaba, el tema de gamificación es considerar o coger algunas características de los juegos y aplicarlos a nuestras sesiones. ¿Y cuáles van a ser esas características? ¿Sí? En primer lugar, de que nuestras sesiones tienen que ser voluntarias, ¿sí? ¿En qué sentido? En que tiene que partir del alumno el deseo de querer hacerlo. Esto no implica que en cierta manera podamos manipular o podamos mover y gestionar algunas acciones para motivar esa voluntariedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente obligada a hacer algo, generalmente no lo va a hacer, ¿sí? No sé si habrán escuchado de repente esta pequeña historia, esta pequeña refrán que dice que se lleva más
o sea, es más fácil llevar que se llama a un borrego al establo con un poco de alfalfa que llevándolo a tirones. Es lo mismo, ¿sí? Si nosotros forzamos dentro de nuestro ambiente de clase, oye, tienes que aprender esto, tienes que leer esto, tienes que hacer tal cosa, el alumno lo va a hacer un poco, no lo va a hacer que se llama de tan buena manera o con tanta expectativa o con tanta efusividad, ¿sí? Entonces tenemos que maquillar o tenemos que trabajar que se llama de técnicas para lograr que esto sea voluntario, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en el desarrollo justamente de esta sesión, cómo podemos gestionar esas motivaciones para que motivar esa voluntariedad, ¿sí? La segunda característica que tienen que tener nuestras sesiones usando gamificación es que puedan resolver un problema. Yo sé que muchos de ustedes en las capacitaciones anteriores que se llama del Minedu o diferentes capacitaciones que han podido recibir, les hablan bastante de este enfoque, ¿sí? Aprendizaje por resolución de problemas. Entonces, dentro de la gamificación está englobado en cierta manera esto, ¿sí? Porque nosotros vamos a ir planteándole a medida del desarrollo de la unidad, de la sesión, o como planteemos nuestra gamificación, vamos a presentarles problemas, vamos a presentarles retos, los cuales tienen que resolverlos, ¿sí? Y lo más importante, tiene que haber una equivalencia o un balance entre lo que se llama lo estructurado y lo que pueden hacer de manera libre, ¿sí? Entonces, como les decía, no va a ser simplemente 100% voluntario, sino que nosotros vamos a forzar como directores de juego o como docentes algunas de estas actividades. Entonces, vamos a ver en cada uno de los temas a tratar dentro de este módulo cómo ir logrando y cómo ir viendo las técnicas, cómo poder introducir o trasladar nuestras sesiones que ya tenemos a un esquema gamificado.